Esta es la predicación correspondiente al domingo 12 de mayo de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia es primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. La semana pasada hablamos de los tonos y de los conflictos de la Iglesia de Corinto y cómo Pablo escribe esta primera carta para dar respuesta a esos conflictos. Terminábamos la semana pasada diciendo que el apóstol se restaba importancia para dar centralidad a la predicación de las buenas noticias de Jesús, el Mesías. Ahora, en la continuación de la carta, nos ofrece un resumen de lo que es este Evangelio en este siguiente pasaje que os invito a leer antes de escuchar esta predicación. De alguna manera, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18, que dice, porque el Mesías me envió para predicar el Evangelio, no con lenguaje de sabios, para que no se invalide la cruz del Mesías, porque verdaderamente la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Y esta parte recuerda mucho a aquel otro comienzo en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los griegos, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Las buenas noticias, el Evangelio, que se nos ha dado a conocer por medio de un Mesías crucificado, son poder de Dios para salvación, dice Pablo en Corinto. Mientras que las buenas noticias, el Evangelio, dada a conocer por medio de la justicia de Dios, que consiste en su fidelidad por medio de la fidelidad del Mesías, es poder de Dios para salvación, dice Pablo en Roma. O lo que es lo mismo. Pablo, tanto al principio de la primera carta a los Corintios como de la carta a los Romanos, está hablando de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Salvo que ese poder de Dios para salvación en Corinto Pablo está hablando centrándose en la cruz del Mesías y en la carta a los Romanos en la justicia de Dios. Pero está hablando del poder del Evangelio para salvación. Estas buenas noticias de un Mesías crucificado eran una locura para aquella sociedad de la que ese mensaje, dice Pablo en Romanos, no cabe avergonzarse. Ahora bien, para entender estas expresiones de Pablo, tanto el hecho de que las buenas noticias de un Mesías crucificado sea una locura, o de que ese mensaje del Evangelio no cabe avergonzarse de él, estas expresiones, para poder comprenderlas bien, necesitamos entender un poco mejor, conocer un poco mejor la sociedad romana en la que Pablo vivía. Corinto es el prototipo de la ciudad grecorromana, es de la ciudad romana que tiene herencia cultural griega. Esto suponía que la vida diaria en aquella sociedad pasaba por el espacio público. Hay que recordar que las casas de la mayoría de la gente eran habitáculos pequeños. En la ciudad romana había edificios de 3 o 4 plantas donde vivía la mayoría de la gente, habitáculos pequeños, mal ventilados, con malas condiciones higiénicas. Solo las grandes casas, las villas romanas de los ricos, pues tenían unas condiciones de vida buenas. Pero la mayoría vivía en unas condiciones muy precarias. Por lo tanto, la vida, y además favorecido por el clima mediterráneo, la vida se desarrollaba en la calle, en la vida, diremos hoy, vida pública, ¿no?
casi no existía lo que nosotros hoy entendemos en nuestra sociedad por vida privada. Y eso suponía que todo se dirimía en el espacio público. Hasta no hace tanto, en nuestras sociedades mediterráneas, la Europa mediterránea todavía era así, es decir, la vida de nuestros abuelos o de mis abuelos y de mis bisabuelos, pues todavía tenía un gran desarrollo en el espacio público, se vivía mucho en la calle, todavía se sigue viviendo en la calle, pero mucho, cada vez menos. Por lo tanto, toda aquella vida diaria que pasaba por ese espacio público, el espacio público era el espacio donde no solamente se relacionaba la gente, sino donde se dirimía el poder político y el poder social y el poder económico. Eso significaba que era una sociedad profundamente competitiva, basada en ganar reconocimiento público. Por lo tanto, la elocuencia, la retórica, el debate público, el debate político, era una manera de conseguir ese reconocimiento, lo que otras veces hemos explicado como ganar honor. Incluso el conocimiento, la sabiduría, era una manera de conseguir ese reconocimiento público, conseguir ese honor y conseguir una distinción o mantener una distinción social. Por tanto, conocimiento y elocuencia eran formas de ganar honor y de tener una posición o una distinción social. O dicho de otra manera, la vida se vivía en la calle y todo lo que se hacía estaba destinado no solo a que lo vieran los demás, sino a conseguir que los demás te dieran un reconocimiento público por ello. De ahí toda la organización en torno a los espectáculos públicos, teatro, el circo, el foro romano, todo esto formaba parte de esa vida pública y de esa forma de ganar reconocimiento y honor. Por eso si alguien hacía algo significativo, se le otorgaba la posibilidad de estar en el primer puesto en los acontecimientos públicos, se le erigía una estatua, se le concedía una corona de oro si había hecho algo importante. Este era el tipo de sociedad en el que se movía el apóstol Pablo, una sociedad competitiva en la que se buscaba constantemente el reconocimiento de otros. En este contexto, la retórica era muy importante, es decir, el arte de hablar bien en público. Y la filosofía también era un medio para conseguir no solamente reconocimiento, sino distinción social. El sabio y el político, que muchas veces se aunaban en la misma personaje, eh, eran aquellos que no tenían que trabajar manualmente, como el esclavo, el extranjero o el artesano, y que se dedicaba a esta vida pública, se dedicaba a lo que nosotros llamamos política, pero se dedicaba también precisamente por medio de la retórica, convencer al otro a ganar honor eh, eh, del otro, ¿no? Frente al otro. En este contexto social y cultural, cuando Pablo habla de no avergonzarse, no está hablando de un sentimiento personal, ay, que me da vergüenza algo, ¿no? Esta vez que hablamos de manera popular esto, ¿no? Bueno, los niños dicen, ay, es que no, me da vergüenza hacer esto, aquello, lo otro. No está hablando Pablo de este sentimiento personal. Cuando Pablo habla de no avergonzarme del Evangelio, no me avergüenza del Evangelio, es que en este espacio público en el que estamos hablando, en el que todo se dirime por medio del encuentro con el otro, de la retórica, del debate público, las buenas noticias, a pesar de romper con los moldes establecidos de las convenciones sociales y de la lógica que imprime la filosofía en esta sociedad, pues a pesar de eso, dice, a pesar de que las buenas noticias son contraintuitivas en este contexto social,
no son un motivo de vergüenza, es decir, no son motivo de descrédito, de deshonor público. O lo que es lo mismo, aunque lo sean o lo que lo consideren los demás, Pablo está dispuesto a arriesgarse a la marginación social que eso le provoca, pero no ceder, no avergonzarme por ello, no sentir vergüenza. Esa vergüenza es el descrédito, el deshonor público de estar hablando, de estar transmitiendo un mensaje que va contra los patrones sociales y culturales de su sociedad. Como le ocurrió en Atenas, que cuando empieza a hablar de la resurrección, pues empezaron a burlarse de él. Eh, pues Pablo se expone y está dispuesto a exponerse una y otra vez a ese descrédito, a ese deshonor, pero no renunciar al mensaje del Evangelio. No es extraño, por tanto, que la iglesia de Corinto, que era un reflejo de este contexto social, la elocuencia y el conocimiento sean tan valorados. Elocuencia y sabiduría son dos elementos constituyentes de esa sociedad. Y por tanto, Corinto, la iglesia de Corinto, como reflejo de aquella sociedad, también son dos elementos muy bien valorados. Y por tanto, no es extraño que se tuviera en tan alta estima a alguien como Apolos, que hablaba también que tenía tanto conocimiento de las Escrituras. Por ello, Pablo dice que el evangelio de un Mesías crucificado es una locura, porque era un sinsentido porque un Mesías, un rey, estaba destinado a gobernar y a ponerse sobre los demás, pero no a nunca ser crucificado, a morir como un esclavo o como un revolucionario. Lo que demostraba esa muerte en la cruz era que era alguien que no tenía dignidad para ser considerado una persona de honor, de crédito, y que había sido pues muerto como lo más despreciable de aquella sociedad. Por lo tanto, la muerte en la cruz era un sinsentido y un mensaje, unas buenas noticias que se basaban en alguien que había muerto en una cruz, era un sinsentido aún mayor. Pero Pablo nos dice, le da la vuelta a la argumentación y nos dice que precisamente un mensaje de un Mesías crucificado es todo lo contrario. Es un mensaje que es poder de Dios para salvación. Y es un mensaje que es sabiduría de Dios. Por lo tanto, ese mensaje, sobre ese evangelio, el Mesías crucificado es poder y sabiduría de Dios. Poder de Dios para salvación y sabiduría de Dios. En versículo 19, Pablo está citando Isaías, el libro de Isaías, capítulo 29, capítulo 29, versículo 14. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Y como siempre decimos, siempre que Pablo o cualquier otro escritor del Nuevo Testamento está citando el Antiguo Testamento, está citando no solamente ese versículo, sino el contexto en el que ese versículo está hablando. Isaías está hablando de que Israel estaba cegado y sin conocimiento de los planes de Dios, sobre todo referido a aquellas élites que gobernaban Israel. Pero sigue diciendo Isaías, habrá un día en el que los sordos oirán, en el que los ciegos verán y en el que los pobres podrán alegrarse en la salvación que trae el Señor. Y a partir de esas palabras de Isaías, Pablo está confrontando esta sociedad en la que él vive, para la que el Mesías crucificado es una locura. Con sus mismas armas y que en su mismo terreno, Pablo está confrontando, como digo, esta sociedad por medio de este mensaje del Mesías crucificado, que es un sinsentido para ellos, y lo hace en el ámbito de la retórica. Pablo está precisamente en su carta usando las armas de la retórica. Y así se pregunta sobre dónde está realmente el sabio, dónde está el estudioso, dónde está el filósofo. Su sabiduría, la sabiduría
que se tenía en tan alta estima en aquella sociedad no representa la sabiduría de Dios. Sí, aparentemente el mensaje de la cruz es un mensaje que es un sinsentido, es una locura, pero Dios lo ha querido así. La verdadera sabiduría de Dios pasa por la cruz, no pasa por la sabiduría de la filosofía ni de la retórica. Pero esto no es solo dicho de la sociedad romana, para aquellos que no conocen a Dios, sino también para la sinagoga, para el pueblo de Dios. Pablo fue rechazado por la sinagoga. El jefe de la sinagoga, recordamos, de Corinto fue destituido. Los judíos, dice Pablo, piden señales, porque el Mesías debía ir acompañado de señales. Si leemos los escritos de la época, como Josefo y otros escritos, vemos cómo cuando se refieren al Mesías, se esperaba que hubiera una serie de señales, igual que los profetas habían tenido señales que le habían atestiguado en su condición. Pues del Mesías esperaba unas señales. Pero de los griegos buscaban sabiduría. Judíos y griegos desconocen por igual, dice Pablo, la sabiduría de Dios, mostrada las buenas noticias del Mesías crucificado. Incomprensible para gentiles y una ofensa para los judíos. La sabiduría no era solo característica del mundo griego y romano, sino que las escrituras, hay una larga tradición que también nos habla de la sabiduría de Dios. Desde Génesis, la sabiduría acompaña a Dios en su creación. El Dios que es creador es también rey y gobierna sobre su creación. Y ese reinar de Dios se manifiesta cuando ordena su creación para que se convierta, para convertirla en un templo para que habite su presencia. Y eso lo hace Dios desde su sabiduría y crear un orden sabio. La creación de ese orden sabio es parte del reinar de Dios en su creación. Por tanto, Dios con su reinar crea un espacio ordenado por medio de su sabiduría para que su presencia habite en relación armoniosa con el ser humano, ¿no?, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto, ese ser humano que está llamado a extender el orden sabio y justo de Dios en su propia creación. Por ello, en el jardín del Edén, como si fuera el lugar santísimo del templo cósmico, que es la creación, el Edén es el templo, es la representación micro, pequeño, del templo que es la creación para la presencia de Dios. Por tanto, el Edén es el equivalente al lugar santísimo en el templo. Y por eso en el Edén está Dios en una relación especial con el ser humano. Pues en el jardín del Edén, como es el lugar santísimo, decimos, del templo, tenemos un árbol de la sabiduría, del conocimiento, del bien y del mal. Y por eso en el lugar santísimo estaba ese candelabro con esos brazos que representan precisamente también ese árbol de la sabiduría, para enfatizar que la sabiduría viene de Dios. Por eso, el llamado al ser humano de labrarlo y de cuidarlo, que son acciones que corresponden con la función sacerdotal, tienen que ver con participar de ese reinado de Dios, de ese reinar de Dios. Por tanto, si Dios es fuente de la sabiduría, como dice el libro por excelencia de la sabiduría, que es el libro de Proverbios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento y la inteligencia, Proverbios 2, versículo 6. Por tanto, Dios es la fuente de la sabiduría. La sabiduría no es algo solo que se posee o es una característica personal el ser sabio, sino que es una realidad cuasi personificada de la que nos habla Proverbios 8.
una realidad presente en la creación buena de Dios desde el momento que Dios está creando, desde el momento que Dios está ordenando su creación para hacer de la creación un templo para su presencia. Por tanto, esa realidad que es la sabiduría está presente en la creación buena de Dios y por tanto la buena vida, nos habla el libro de Proverbios, es desarrollar esas formas de vida acorde con la sabiduría de Dios. Por tanto, la tradición de la sabiduría recorre todo el Antiguo Testamento. Pero también hay un libro del periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es un libro no canónico o que algunas tradiciones cristianas reconocen como deuterocanónico, que es el libro del llamado eclesiástico o el libro de Ben Sirá. Para el sabio Ben Sirá, la Torá es la sabiduría de Dios, o la sabiduría de Dios es la Torá. Así que vemos que tanto en la sociedad grecorromana, la sabiduría y la retórica es muy importante, como en la tradición bíblica y la sociedad judía, la sabiduría de Dios es también muy importante. Por eso podemos comprender ahora mucho mejor lo que dice Pablo cuando afirma que el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el Evangelio, que tiene que ver con el Mesías, es poder de Dios también, sabiduría de Dios. Dice Pablo, tanto para judíos como para griegos, tanto judíos como para los romanos. El Evangelio es poder de Dios y, por tanto, el Mesías es sabiduría y poder de Dios también. Un mensaje que está destinado no solamente a los judíos, sino también a los que no son judíos. Y ahora, como si fuera un triple salto mortal teológico, retórico de Pablo, dice, Jesús es sabiduría de Dios. O sea, frente a la sabiduría de los griegos, los romanos, frente a la sabiduría de la que viene hablando toda la narrativa bíblica, dice ahora Pablo, Jesús es la sabiduría de Dios. Por tanto, todo ese reinar de Dios desde el principio de la creación, estableciendo ese orden sabio y justo para que habite su presencia, se realiza ahora por medio del Mesías crucificado, o dicho de otra forma. Dios está poniendo orden o creando un orden sabio y justo por medio del Mesías, de su muerte en la cruz y de su resurrección en su creación, para que un día su presencia pueda volver a habitar en plenitud, en relación armoniosa con el ser humano en su creación, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Ahora bien, la presencia de Dios ya no está ahora en el templo, sino en la cruz del Mesías, como estuvimos comentando al final de la serie del Evangelio de Marcos. Y la sabiduría de Dios ya no es más la Torá, como decía Ben Sirá, diciendo la sabiduría de Dios es la Torá. Bueno, pues ya no es la Torá, sino su cumplimiento, el Mesías. La sabiduría ahora es el Mesías. Como tantos y tantos aspectos, ahora todo pasa por Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Rey. Vemos que en realidad todo converge aquí en el Mesías. La cruz puede parecer debilidad y esta sabiduría puede parecer un sinsentido, pero así son los planes de Dios, dice Pablo. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que el poder de las instituciones humanas. Ahora bien, no debemos olvidar por qué Pablo está diciendo todo esto a los corintios.
En aquella iglesia había divisiones y conflictos debido a los partidismos instalados en la iglesia. Mm, por todo lo que hemos dicho, ahora nos resuena esto de lo que decía Pablo al principio de la carta, que recuerda a los corintios que la elocuencia y el conocimiento son dones dados por Dios. Es algo que se recibe de Dios, pero no es una manera de prevalecer los unos sobre los otros, no es una manera de ganar honor, no es una manera de distinguirte del otro y ganar un posicionamiento social o un reconocimiento social como se hacía en la plaza pública de Corinto. Precisamente porque esa elocuencia, porque ese honor, porque esa distinción unos de otros está generando esos conflictos en Corinto, porque están reflejando los patrones sociales y culturales de su sociedad. Pablo les tiene que recordar lo que significa el Evangelio, lo que supone el Evangelio, que es un contrasentido, un sinsentido, y es una locura, y es debilidad. Sí, porque así ha escogido Dios que sea, y porque así es, no cabe esa competitividad entre unos y otros que intenta buscar la supremacía de unos sobre los otros, que lleva inevitablemente al conflicto. Toda esta es la argumentación de Pablo, una argumentación densa, profunda, pero es lo que Pablo nos está diciendo. Ese conocimiento y esa retórica no podía convertirse en un medio para establecer diferencias sociales en la iglesia de Corinto, como sí ocurría en el resto de la ciudad, sino que judíos y griegos, judíos y no judíos, han sido llamados a vivir juntos, en armonía, como iguales, en torno a la común fe en Jesús el Mesías, que es la verdadera sabiduría de Dios. ¿Veis? Todo está unido. Hay que Pablo enfatice que, bueno, en realidad entre vosotros no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. Dice que no hay muchos, probablemente es porque hay alguno, y efectivamente alguno hay. Pero es lo que es, él sigue Pablo con su argumentación. En realidad vosotros no hay grandes diferencias entre vosotros. Por lo tanto, no las busquéis, no las apoyéis, no las fomentéis. Precisamente como no hay grandes diferencias sociales, no buscarla. Y no buscarla donde la buscan, se busca allí en Corinto, en la elocuencia, en el conocimiento. ¿Eh? Porque eso lleva a las disputas, a la competitividad, al intento de prevalecer unos sobre otros. Dios, dice el apóstol Pablo, ha querido subvertir la lógica del estatus y del prestigio social marcados por la superioridad de la sabiduría y del conocimiento. Dios ha preferido mostrarse en la vergüenza de la cruz, carente de toda lógica y de todo prestigio. Y de esta manera se rompe con la lucha por la competitividad y la lógica del más fuerte, del que tiene más prestigio, del que tiene más honor. Por eso, en la Iglesia solo puede prevalecer la lógica de Jesús, el Mesías. Y eso significa que los corintios, que están unidos a Jesús el Mesías por medio de la fe que confía, no necesitan estar peleándose ni compitiendo entre ellos. Tampoco nosotros en la Iglesia debemos estar buscando los mejores puestos, ni los mejores ministerios, ni debemos estar peleándonos para recibir reconocimiento, honor unos de otros. Porque Jesús, el Mesías, así fue hecho y ha sido hecho, fue hecho para ellos y ha sido hecho para nosotros, dice el apóstol Pablo, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Jesús, el Mesías, ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Y si hemos recibido de Jesús el Mesías todo, si en el Jesús es el Mesías hemos sido hechos sabios, justos, santos y redimidos, tenemos todo.
Lo tenemos todo. En Jesús somos sabios, en Jesús somos justos, en Jesús somos santos, en Jesús estamos redimidos. Lo tenemos todo. Y si lo tenemos todo en el Mesías, ya no necesitamos competir, ya no necesitamos hacer prevalecer nuestra opinión, ya no necesitamos estar por encima de nadie, ya no necesitamos estar peleando unos con otros. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y esto es lo que sigue vigente para nosotros hoy. Pero porque no vivimos del Mesías, porque no vivimos de los dones, de la realidad que ha sido hecho para nosotros, de sabiduría, justicia, santidad y redención, seguimos peleando, seguimos confrontándonos, seguimos estando abocados al conflicto. No necesitamos reivindicarnos nosotros mismos, ni ocupar una posición de poder o de prestigio para ser alguien en el pueblo de Dios. No necesitamos mostrar más nivel económico, ni posición social, ni superioridad intelectual para distinguirnos de los demás. No hay un esfuerzo competitivo propio, porque todo lo hemos recibido del Señor. Por eso el Señor y no nosotros es el único motivo de honor en la iglesia. Lo que dice Pablo, el que se gloríes en el Señor, que es una cita de Jeremías, el profeta Jeremías. Igual, el único honor en el pueblo de Dios es el Señor, es el que debe recibir el Señor. Todo el honor es para el Señor. Cuando esta máxima reformada de solo a Dios gloria, toda la gloria para Dios, estamos diciendo con esa afirmación que todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración, es decir, toda la atribución de crédito de honor es para Dios, y eso nos iguala a todos. Por lo tanto, ya no tenemos que estar compitiendo unos con otros, ya no tenemos que estar peleando unos por otros, contra otros. Pero en realidad no estamos entendiendo cuando decimos al Señor sea la gloria, al Señor sea la alabanza, al Señor sea el honor. No estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Hemos convertido la alabanza, la adoración como una acción cúltica, una forma de una parte, vamos a decirlo de esta forma, de nuestro culto a Dios. Pero hemos perdido la dimensión de significado que tiene, que es ¿por qué cantamos? ¿Por qué oramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué le cantamos a Él? Para que Él sea el centro de nuestra vida. Para que Él y únicamente Él tenga la posición de honor, y eso automáticamente nos iguala a todos. Nos coloca a todos en una posición de no competitividad, de no confrontación, de no conflicto entre nosotros. De eso se trata. No de que la canción que cantamos se convierta en un fin en sí mismo. Esta es la dimensión de aquello que pretendemos hacer. Por eso el Señor en nosotros es el único motivo de honor en la iglesia, lo repito. Si solo el Señor es el que recibe la alabanza y la honra, la familia de Dios se convierte en un pueblo de hermanos y hermanas. No es solamente una etiqueta. Que no necesitamos competir, sino que podemos convivir en comunión. La iglesia de Corinto estaba repitiendo los patrones de pensamiento y comportamiento de su sociedad. Y eso le llevó al conflicto. Pablo les tiene que recordar en qué consiste la buena noticia de Jesús el Mesías. Las iglesias hoy seguimos en muchos aspectos repitiendo los patrones de nuestra sociedad. Y eso nos lleva a iglesias segregadas, iglesias en las que
Iglesias para ricos, iglesias para pobres, iglesias para una nacionalidad o para otra nacionalidad, iglesias en las que priman la distinción social, económica, política, etc. Y ese es siempre el peligro y el reto para la comunidad creyente, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Ser reflejo de tu sociedad en reproducir los mismos patrones o ser alternativa a la sociedad en la que vivimos. Uno de los aspectos más preocupantes de nuestra sociedad actual, a mi juicio, es la polarización existente. Vivimos una sociedad global en la que las diferencias, a veces culturales, cada vez son menores, en las que los recursos son más escasos y por lo tanto necesitamos crear nuevas divisiones, nuevas diferenciaciones y eso se está creando por medio de la polarización. Ya no hay ideas, solamente hay bandos, ya no hay ideales políticos, solamente hay partidismos. Vivimos una profunda polarización. La desgracia para la Iglesia es que estamos reproduciendo esa polarización en nuestras propias coordenadas. Y eso nos lleva al conflicto, tanto social, y vemos una sociedad en la que el conflicto y la violencia crecen, como en nuestras propias iglesias. Este es el reto para nosotros hoy. Permitir que la polarización de nuestra sociedad tenga un reflejo en nuestras iglesias y estar enfrentados unos contra otros, o huir de esas polarizaciones y unirnos todos bajo la fe común en Jesús y Mesías. Pues bien, cuando decimos que toda la gloria y toda la honra y todo el honor y toda la alabanza sea para Él, estamos diciendo que todos los demás somos iguales. Somos hermanas y hermanos, unidos todos por esta fe, por esta confianza, por esta dependencia común de Jesús. Pues si esto es así, que nuestras iglesias deben convertirse en comunidades de sentido, en el sinsentido de la cruz, y además comunidades de acogimiento, comunidades sin rupturas, comunidades sin polarizaciones, sin enfrentamientos, sin conflictos, sin divisiones. Este era el reto al que estaba llamando Pablo con su carta a la iglesia de Corinto, y también es el reto para la iglesia hoy. El Señor nos capacite, nos dé la visión para poder resistir todas las polarizaciones de nuestra sociedad y unirnos como pueblo de Dios bajo la común fe en Jesús, Mesías, Señor y Salvador del mundo.